es un artículo de Rabbi Yosef Bitton que habla de la importancia de Am Israel como pueblo y Eretz Israel, del Estado de Israel. Dice así: uno de los elementos más importantes que hace a la identidad judía y a los conflictos del Estado de Israel con sus enemigos es la definición de lo que significa ser judío. ¿Somos un pueblo o una religión? También lo que quiero analizar, ese es el objetivo de esta conferencia. Am Israel, ¿el judaísmo es un pueblo o el judaísmo? ¿Está bien? ¿O es una religión? Bueno, la diferencia principal entre pueblo o religión tiene que ver con los aspectos políticos. Una religión, por ejemplo, el catolicismo, por ejemplo, no requiere una tierra de referencia. No hace falta vivir en el Vaticano para ser un buen católico. Si bien el cristianismo nació en el Imperio Romano, no existe una aspiración nacional católica de volver a vivir en un imperio romano en los tiempos mesiánicos. Ningún católico reza por este tipo de redención. La religión católica o el budismo tampoco dependen de la existencia de un Estado político independiente. Todo lo contrario, el César y el Papa son dos instituciones oficialmente separadas. El César o los reyes están a cargo de todo lo civil, militar, político, y la iglesia de los aspectos espirituales. Es importante esto, porque todos piensan que el judaísmo es como el catolicismo es una religión, el judaísmo es una religión, y si pienso así, ahora va a ver el punto, pero si vamos a definir que no es una religión, tiene que ver con un pueblo, y por eso es importante el Estado, o la tierra de Israel, o el Estado independiente. Si fuese una religión, no necesariamente tengo que tener un lugar, ¿no? Puedo tener la recta. En nuestra Torá, el aspecto espiritual está completamente integrado al aspecto nacional. O sea, van de la mano, lo espiritual con lo nacional. La Torá fue concebida para ser cumplida por el pueblo judío en la tierra de Israel. La plena observancia de la Torá solo es posible en la tierra de Israel. En la diáspora, los judíos vivimos en un modo como que estamos sobreviviendo, de supervivencia. En la Torá se habla de jueces, de tribunales, de reyes, de soldados, ¿entienden? O sea, ¿puedo cumplir todas las mitzvot en Hutz La'aretz? No, porque todas las mitzvot en el único lugar que puedo es en Israel. O sea que, si yo entiendo judaísmo como es completo, tiene que ser en la tierra de Israel, porque es en el único lugar donde puedo cumplir todas las mitzvot. Entonces, jueces, reyes, rey de Israel, en Israel, soldados, de las leyes de la guerra, de las leyes del extranjero, de daños y perjuicios, materiales, de propiedad, de herencia, etc. Todas estas leyes van más allá de lo estrictamente espiritual. La Torá no es un manual de espiritualidad. Originalmente, está linda, la Constitución. O sea, ¿cuál es la Constitución del pueblo judío? La Torá. Una Constitución muy especial, que no es humana, sino divina. El concepto de Constitución en hebreo bíblico sería Juká. Juká viene de Jukim. Legislatura, leyes. No es muy reconocido. Creo que porque el caso del pueblo judío es absolutamente sui generis, o sea, algo diferente. No hay precedentes de un pueblo que siga observando su constitución en el exilio. Y más aún, voluntariamente, sin un sistema de enforzamiento punitivo o penitenciario. Normalmente al que podría lo llevaría a cabo es porque si no le dirían, si no te vamos a dar castigo, o si no... Pero una persona que de motus propio, de que él quiera cumplirlo, es un caso el judaísmo, que quiere cumplir el judaísmo donde estés. Pero Rab, ¿qué? aún logramos preservar la Torah en Hutz La'aretz, ¿no? Eso justo lo que está diciendo. Sí, no está diciendo que no. Está diciendo, qué grandioso que el judaísmo, en otro pueblo, ningún otro pueblo fuera de Israel preservaría un sistema de ley, una constitución. Si no fuese un sistema si no habría castigo penitenciario. Nosotros, o sea, uno cumple la Torah en Hutz La'aretz, ¿no? Digo Shema, me pongo el tefilín, no porque, y si no me pongo el tefilín me van a castigar o me van a mandar a la cárcel, no. Pero yo me pongo el tefilín porque hay que poner el tefilín, o sea, lo hacemos de corazón. Pero algo en esto sí pierde, ¿no? También. Que no haya todo perfecto. Sí, es verdad, pero habla del amor del judaísmo a la Torah, de los judíos a la Constitución. La Constitución de Venezuela estando en Israel, o sea, porque les interesa, Claro, pero si lo hacemos es porque esto para nosotros es lo más importante. La fidelidad del pueblo judío por su constitución desafía todos los convencionalismos, desafía algo convencional, algo clásico.
¿Pero por qué? Es porque hay amor. ¿Te pasa una hojita? Entonces dice, de aquí, estoy en los últimos 2 párrafos. De aquí también la importancia del concepto exilio. Los judíos que vivimos fuera de Israel nos consideramos exiliados, judíos de la diáspora, lo cual significa que si bien vivimos como ciudadanos muy respetuosos y muy agradecidos en nuestros respectivos países de residencia, 3 veces por día afirmamos que nuestra máxima aspiración, para algunos mesiánica, para otros humana, es eventualmente reestablecernos en la tierra de Israel. O sea, todos estamos de acuerdo que el objetivo es volver a Israel, los que están en Jerusalén. La primera vez que el concepto del judaísmo cambió de constitución a religión, ¿cuándo fue la primera vez? O sea, nunca se vio el judaísmo como una religión, ¿eh? Siempre era constitución, un sistema, un pueblo. ¿Cuándo se habló de judaísmo como religión? En Europa. No, la primera vez que se vio como religión era sin importarme en la tierra de Israel. Más o menos la época de la emancipación. Fue en Europa alrededor de 1840 cuando los primeros reformistas judíos declararon que, y esta es una cita casi explícita, de las conclusiones del Congreso Rabínico Reformista de Frankfurt en 1845. Dijeron, somos alemanes de religión mosaica. ¿Ven que están haciendo una diferencia? Vale, sí, soy judío. ¿Qué significa? Soy alemán, o sea, como ciudadano soy alemán. Mosaica de Moisés. De religión de Moshe. Entonces están diciendo como que el judaísmo es una religión, ¿entienden? Pero porque ellos querían decir primero Alemania, o estoy en Alemania, puedo ser acá un judío, ¿está bien? Y fue desapareciendo todo el judaísmo. Y renunciamos a toda aspiración a regresar a Sion o la idea de un Mesías que nos redima de Europa. ¿Sabían esto? Es clásico, es importante. Cuando fui en los congresos reformistas, cómo fueron sacando las partes de volver a Israel, fue desapareciendo. Después también empezaron los casamientos mixtos permitidos. Después en un momento empezaron a volver, porque se habían ido mucho, ¿entienden? Hoy en día también en el reformismo no van a hablar mal de Israel, van a hablar sí de Israel, pero hubo una época que no. Bueno, se creó. Y renunciamos a toda aspiración a regresar a Sion o la idea de un Mesías que nos redima de Europa. Y que no tenemos otra patria más que nuestra amada Alemania. Sí, decían así. Primero somos alemanes, es clásico. Pero también hay un motivo para esto, quieren dejar de ser perseguidos. O sea, Sí, pero no puede ser. Era la asimilación para no me identifico, para pero que no me perdiera. Fue al revés. El caso de Dreyfus, si conocen. Fuera de este intento asimilacionista de asimilación, que lejos de resultar en la absorción de los judíos a la sociedad europea, terminó muy mal para los judíos y como reacción pendular, provocó el surgimiento de un sionismo secular, religión sin Estado, Estado sin religión. El aspecto religioso y el político siempre estuvieron integrados en el judaísmo. Creo que esta idea es muy relevante, o sea, para el judaísmo es claro que el judaísmo va no como una religión, sino con el Estado, con el pueblo, ¿no? Y ellos lo quisieron sacar y nada que ver. Creo que esta idea es muy relevante en nuestros días cuando se trata de defender nuestro derecho a tener nuestro Estado de Israel. Los enemigos de Israel se desviven, ¿por qué? Por demostrar que no somos un pueblo. ¿Por qué? Porque si demostrás que no sos un pueblo y sos una religión, entonces, si no somos pueblo y somos religión, entonces no es necesario que tengamos el Estado de Israel. Y no necesariamente tengo que vivir en el Israel. Eso es una religión. Por eso quieren decir que somos una religión. Los antisemitas. Cualquier búsqueda superficial de un website antisemita, hoy en día autodefinidos eufemísticamente como antisionistas, en internet podrá demostrar todos los esfuerzos para diferenciar al pueblo palestino de los colonialistas europeos de religión judía. ¿Está bien? Traigo un artículo ahí. O sea, siempre normalmente quieren vernos como religión para decir, entonces que tenemos que salir de aquí y dejarle esto a los palestinos. Como que en verdad el pueblo palestino existió alguna vez, ¿no? Es un invento. ¿Está bien? Es un rejunte de muchos árabes que vinieron de todos lados. Y eso quiere decir como que ellos estuvieron acá desde siempre. No, es mentira, de verdad que es mentira. Otro ejemplo. Nasha, una mujer miembro del Partido Laborista Inglés, declaró hace unos pocos días, ¿está bien? Leo, la solución
para el problema palestino trasladar Israel a los Estados Unidos. Miren lo que dice. ¿Por qué? Claro, dice, ¿por qué? Porque hay problema con los palestinos porque los palestinos quieren la tierra de Israel. Entonces, move a todos los judíos y mandarlos a Estados Unidos y listo. ¿Pero cómo van a mandarnos a Estados Unidos? Claro, si el judaísmo es una religión en cualquier país, no entienden que Am Israel es en Eretz Israel. Es el pueblo del Tanaj. Nosotros somos el pueblo del Tanaj. Baruch Hashem, que volvimos acá. La mejor prueba de que Eretz Israel le pertenece al pueblo judío es la Biblia, el Tanaj. En otras palabras, si los judíos colonialistas de Israel se mudan a los Estados Unidos a practicar allí su religión, se acabó el problema para el pueblo palestino, según esta diputada, cualquier cosa. Colonizar Estados Unidos. Teniendo estos ejemplos en mente, espero que el lector pueda observar de ahora más que, sin excepción, todos los enemigos del Estado de Israel moderno siempre se van a referir a los judíos como un grupo religioso. Siempre van a traer en las notas, van a decir, porque no quieren decir pueblo. Y nunca como un pueblo, ya que solo un pueblo tiene derecho a un Estado soberano. Y ellos no quieren dar el derecho que tenemos de Israel. Creo que hoy es más importante que nunca que por lo menos nosotros, los judíos, tengamos claridad respecto a lo que somos. Y no juguemos el juego de quienes alegan nuestra destrucción. Que ni siquiera entre nosotros hayan dudas entre los judíos. A veces en el mundo más judío de izquierda dice sí, a lo mejor que sí. No, nuestro lugar es este. ¿Se entendió? Pregunta. A ver, eso es lo que nosotros entendemos como nosotros, que somos un pueblo y no una religión. O sea, Sí. también la religión, pero va todo junto. Va juntos. Es un pueblo que tiene un sistema de leyes. Claro. O sea, ¿Qué son los palestinos? ¿qué son los palestinos? En verdad. Bueno, en verdad, el pueblo palestino no existe. ¿Pero cómo? Hay árabes que están viviendo acá en Israel. ¿No son ellos el pueblo palestino? No. Explícame. Si fuese un pueblo significaría que todos vendrían de un mismo origen. Es un pueblo que viene de un mismo padre. No es que había acá siempre ancestros de los palestinos. No, llegaron algunos de Jordania, llegaron otros de otros lados, llegaron árabes de todos lados, que los echaba o que no los quería o que eran muy peleadores, no sé, no importa. Pero fueron llegando a lo largo de todos los tiempos de distintos lugares y después se creó la idea de que ese grupo que fue creciendo siempre estuvo habitando la tierra de Israel y son el pueblo palestino. Pero en verdad no existe eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Árabes tenés un montón de árabes. ¿De dónde salió el nombre palestino? ¿Es un gentil? Y no, utilizar la palabra Palestina es para decir tengo derecho a esto de antaño, porque la palabra Palestina la pueden utilizar de los plishtim, de los filisteos, porque es parecido. ¿Y quién estaban antes en Israel? Los plishtim. Pero los árabes con los filisteos nada que ver. No vienen de ahí, nada que ver. Son árabes que vinieron de distintos países de los árabes que de a poquito fueron entrando, ¿está bien? Y se fueron quedando en Israel. Que en el Estado de Israel tampoco eran tantos. Y después empezaron a mandar más. El mundo árabe, que estaba en contra de que haya un Estado de Israel, empezó a enviar más para después crear toda esa fórmula. Siempre estuvimos, hace 2000 años que estamos acá. Mentira, no tuvieron nunca. O sea, es un invento chino. No chino. Es un invento. El pueblo palestino no existe. En verdad. Históricamente estoy hablando, el que estudia historia de pueblos. O sea, todas las personas que se llaman palestinos Son un rejunto de árabes que vinieron o de Jordania o... son personas que nacieron en Jordania, en Arabia. Sí, que fueron viniendo acá y después Son árabes que nacieron en llegaron en 1890, 1900, 1940, no sé, 1900. Llegaron hasta 1960, fueron llegando y fueron creando su familia. Y dijeron que ellos estaban siempre aquí o que este lugar les pertenecía. Nunca. Nunca Israel les perteneció a ellos. ¿Entienden lo que quiere decir que es un invento? Ahora, si vos querés decir ahora, bueno, pero estos árabes, ¿dónde vivirían? Bueno, eso es otro tema. Pero no es que el pueblo palestino le pertenece a Israel. Falta territorio árabe para vivir. Tenés millones de kilómetros cuadrados. Israel está así de chiquitito y tenés todo el mapa, todos países árabes. O sea que tienes cualquier lugar. Pero ellos no le dan lugar, a propósito. No les dan lugar, No los dejan entrar para que nos molesten a nosotros. Porque en verdad le podés dar lugar. Si es tu hermano árabe. Tenés un montón de territorio. Este es un lugar chiquitito, nada más, donde podemos estar nosotros tranquilos. ¿Para qué nos molestás? O sea, realmente no hay ningún fundamento. No, históricamente no, pero la gente no lo sabe, hay que estudiar. Ellos de cierta forma sí tenían un fundamento real para
No tiene ningún fundamento tanají o histórico o real de que el pueblo palestino le pertenece a la tierra de Israel. Es un invento. O sea, la única... No existe pueblo palestino, en otras palabras. Pero ¿cómo yo pruebo que esta tierra es mía? Como El documento es el Tanaj. El Tanaj es el documento. Ellos aceptan el Tanaj. No, ellos aceptan el Tanaj. Bueno, estoy hablando, lo que hacen. La única historia hasta la que se da es la El Islam del acepta Corán. en general el Tanaj. El Islam acepta. Cambia lo de Ismael, pero todos saben, el documento histórico más importante es la ¿No Biblia. está escrito Jerusalén en el Corán? En el Corán no hablan de Jerusalén. En Israel tampoco. Pero nosotros, bueno, no dice la Israel porque después David Amelech conquistó y ahí, pero está en la Torá está Ar Moriah, el monte Moriah, que es Jerusalén. Eso no hay duda. Entonces el único argumento que tienen ellos que es verdad es la ocupación de los últimos años. Claro, pero ellos van a inventar que eso viene de antaño. Tenés que inventar eso, sino como... Ellos inventan que eso viene, que estaban de antes. Pero ¿De Rob se cuándo? llamaba La tierra se llamó zona, Palestina. en donde, la parte en la que vivimos. Siempre estaba el nombre Palestina, le pusieron el nombre Palestina desde ¿de qué? Los romanos. Los romanos le pusieron el nombre Palestina. Ah, ok. Tuvo el nombre. Pero no tiene nada que ver el pueblo palestino con Palestina. Nada que ver. Ok, pero O sea, los árabes que viven en Palestina sería como árabes que viven en Eretz Israel. También podría decir así lo mismo. Eretz Israel el nombre... Somos palestinos entonces. Claro, si vos decís el nombre palestino como el nombre que le pusieron los romanos a este territorio, sí. Pero el nombre anterior es Israel. Y antes era Eretz Canaan. Entonces vivimos en Eretz Canaan o también. sea, Porque... si un cristiano o cualquier persona, o incluso puede ser un judío que haya nacido en esa época en Israel, ¿Cómo? y en ese momento Israel se llamaba Palestina, es un judío palestino. O sea, porque Palestina entonces... Es la palabra que utilizan para decir palestino, pero en verdad sí. O sea, Palestina no es un Pero, judío. pero normalmente palestino lo utilizan para decir árabe, no yudí. Por eso. No le va a decir nunca árabe en palestino. Esa es una definición semántica. Suena raro. Pero ellos no dicen eso, que definición semántica. Ellos dicen que es un pueblo palestino. O sea, un pueblo es que tiene un mismo origen, que viene de una misma familia. Está bien que sus ancestros y que siempre estuvieron acá en la tierra de Israel. Mentira, nunca existió eso. Estuvieron a lo largo de los 2000 años estuvieron un montón de grupos, está bien. Los turcos, los otomanos, está bien. Después estuvieron en las cruzadas, los cristianos. Y normalmente era tierra desértica. En Israel nada triunfaba y nada florecía, entonces siempre había poco número de personas. O sea, decir que estaban de antes es mentira. No había nadie antes. No habían. Siempre habían grupos pequeños. Pero yo tenía esa confusión de realmente qué significaba. Bueno, ahora ya sabés que no existe. O sea, se llamaba así Israel antes. Pero los romanos le pusieron ese nombre y está bien, los turcos le pueden poner otro. Cada pueblo que conquistaba le ponían su nombre. Sí, alguna vez le pusieron Palestina a los romanos. Pero ¿qué me importa a los romanos? Los romanos nos sacaron la tierra de Israel el nombre es Israel. Era en la época de Hanukkah es todavía los griegos, 200 años después de Hanukkah. Es como que sigue ¿Y por qué? llamando. ¿Cuándo pasó la tierra a llamarse Israel? De momento que Dios nos entrega la tierra y dice que los cananíes se están portando mal y por eso les vamos a dar la tierra a ustedes, a Israel. Y Yoshua la conquista. Cuando Yoshua Cuando Jacob regresa también, ¿no? No, ahí es que... Está bien, pero todavía era Eretz Canaan. Ahí es cuando Hasta le que cambian el Yoshua la nombre. conquista después que salimos de Israel. Que volvemos a la tierra de Israel. Ahí vivía Jacob como familia, pero el territorio era de los cananíes. Y Dios no quería sacárselos hasta que no esté completo el pecado. Cuando se completó el pecado, Dios se los sacó. O sea que Dios es el que... Dios se los quitó y Dios se los dio a Israel. Y le dijo que esta tierra es para Israel para siempre. Por eso la prueba de la vuelta de Israel después de 2000 años a la tierra de Israel es la gran... como que demuestra que lo que el Tanaj siempre dijo se cumplió. Se cumplieron las profecías. Las profecías eran que Israel iba a volver a la tierra de Israel. Y se cumplió. Nadie apostaba que iba a pasar. Todos decían que no iba a pasar. Que íbamos a desaparecer. Y se volvió. Pero ¿dónde está escrito 2000 años de exilio? Si hay algún... No. Es lo que pasó. No hay un... Pero dice que íbamos a regresar. Sí, lo dice un montón de profetas. no, Todos los pero profetas que le dicen. sí. Claro. Y mirá, ya, y Ezequiel. Estos libros de la Torá decodificada, de todas estas cosas, ahí salen números que también apuntan a la Sí, cantidad en de- código sí. El nombre dice, no lo dice de clara. ¿Está bien? Esto, cumplí.